Maya, y para volver al tema que te interesaba a ti, ¿era necesario terminar con el Senado? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una propuesta distinta, no es solo terminar con el Senado, una propuesta institucional que es la Cámara de las Regiones, o sea, hay una segunda Cámara que tiene una serie de competencias con relevancia territorial y la respuesta es sí. Yo creo que para crear una institucionalidad que aborde y dé una respuesta y dé una coherencia a la propuesta de forma de Estado regional, como lo indicaba justamente la profesora Figueroa al inicio de este programa, era necesario una institución distinta a la del Senado y la respuesta es la Cámara de las Regiones. Pero en el mismo nombre del bicameralismo simétrico indica que tiene menos poder que el Congreso. No, yo creo que tiene una función distinta. Ya. Tiene una función distinta. Pero sí quería referirme específicamente, se establece en el artículo 147 de la propuesta armonizada que vamos a votar la próxima semana en el Pleno, que la ley, y esto es importante en los mandatos al legislador, no es que no hayamos hecho el trabajo y simplemente hagamos el mandato al legislador, esto es lo que debemos hacer. Nosotros vamos a establecer el marco inicial y luego el legislador, los poderes constituidos van a seguir desarrollando esta propuesta en toda su especificidad. Señala que va a haber un órgano encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al Poder Legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos fiscales, las de compensación fiscal entre entidades territoriales y todos los recursos que integra. Entonces, no es solamente que va a haber un órgano interno al Congreso Nacional, digamos, a la Cámara de Diputados y Diputadas y a la Cámara de las Regiones. Van a haber órganos externos que van a tener que integrar información fidedigna en materia fiscal. Lo digo en términos de control, Mónica. Sí, Fernando. Sí, a mí me gustaría decir algo sobre lo del fraccionamiento. Porque evidentemente hoy día tenemos un multipartidismo exacerbado, es verdad eso. Ahora la pregunta es cuánto de eso puede solucionar la Constitución, porque esta es una realidad de la sociología política chilena, eso es un hecho. Y tener reglas que frente a esa realidad filtran la representación posible, no ayuda mucho a que sea reconocida como un órgano, esos órganos sean reconocidos como representativos. El sistema binominal tenía ese efecto, sí, filtraba mucho. Pero ahora hay parlamentarios con un 1%. No, ese es otro problema. Pero lo que me interesa ahora es el problema del fraccionamiento. Hasta cierto punto es un problema que no depende de reglas jurídicas, porque la manera en que las reglas jurídicas pueden solucionarlo es simplemente dejando afuera, excluyendo de la representación parlamentaria a un sector que, dado el fraccionamiento, precisamente, dado que los partidos políticos están más abajo que la Cámara de Diputados y que el Senado, ¿no? O sea, mucho más abajo, de 10 a 4. Sí, de 10 a 4. Entonces, el problema es si uno deja afuera a quienes no están en los partidos políticos, está dejando fuera una parte importante de la ciudadanía. Y nosotros tenemos un problema, y la Constitución, creo yo, debe ser evaluada fundamentalmente desde su aptitud para relegitimar el sistema político. Y yo no diría que la mejor manera de relegitimar el sistema político sea producir una regla que en los hechos lo que hace es deja fuera a buena parte de la población de la representación. Eso no quiere decir que el fraccionamiento sea algo que debamos celebrar. No, yo creo que es un problema por lo que hemos conversado. Pero creo que es injusto decir, esta Constitución no tiene nada que decir respecto de esto y eso es un déficit de la Constitución, porque la verdad, por una parte, eso va a poder, mecanismos de ese tipo se van a poder introducir legislativamente, y por otra parte, tampoco hay que sobrevalorar la capacidad de la Constitución o de las normas jurídicas para dar cuenta debidamente de ese problema. Eso es un problema de la sociología política chilena. Fuad, ¿podrían haberse terminado los parlamentarios del 1%? Porque hay constituciones que indican que para ser elegido tenés que tener como mínimo el 5%. Por supuesto, yo creo que una de las formas de poder terminar con la fragmentación era colocar umbrales de entrada, ¿no es cierto?, para poder formar parte del Congreso. Yo creo que decir que aquí lo que aquí existe... ¿Lo votaron y no salió? No, se rechazó. Lo que quiero señalar es que lamentablemente este es un sistema político que no existe en ninguna parte del mundo, y por lo tanto carece de cierta lógica. Cuando tú tienes un sistema presidencialista, generalmente esto funciona cuando tienes un bipartidismo, dos grandes bloques, como en Estados Unidos, tienes un presidencialismo, tienes un bipartidismo y además un sistema bicameral para tener un control adecuado. Pero tú quieres volver al binominal. No, lo que estoy señalando es que los sistemas multipartidistas ya conversan mejor en los regímenes parlamentarios, donde tú estás obligado a juntar a los partidos. ¿Y ese preferido ir al parlamentarismo? Avanzar hacia un semipresidencialismo, es decir, que tengamos la posibilidad de que tengamos a un ministro de gobierno que se elija a propuesta del presidente de la República con la mayoría parlamentaria. ¿Para qué? Para poder conformar una mayoría parlamentaria que le dé respaldo al gobierno, que permita hacer una gran negociación
del programa con el que gana el presidente de la República, negociado efectivamente con esta mayoría parlamentaria y por lo tanto tener una gran negociación inicial para la conformación del gobierno, para ajustar el programa y no tener lo que ocurre hoy día, en que tenemos un presidente que tiene que enfrentarse permanentemente a un Congreso tremendamente disperso, donde tiene que ir negociando proyecto a proyecto, parlamentario a parlamentario. Lo que estamos haciendo es generar una situación de crisis permanente. Sin gobernabilidad, sin estabilidad democrática, los países no se desarrollan. Y el problema es que aquí estamos tomando un presidencialismo, con un bicameralismo asimétrico, con multipartidismo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Creo que en Camerún existe, en ninguna otra parte del mundo, y yo creo que eso es un tremendo problema porque no tiene un funcionamiento lógico el sistema político que hemos creado. Fuad, en el sistema parlamentario o semipresidencial, el presidente habría sido elegido por el Parlamento. Con estas cifras que... O sea, elige al primer ministro. No, el parlamentarismo elige al jefe de gobierno. Nosotros planteamos un sistema más semipresidencial donde tú eliges a un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero que tú tienes a un ministro que colabora en el presidente en la función de gobierno, donde en definitiva lo que hace es concordarlo con el Congreso y que por lo tanto existen mecanismos además que tiene el institucionales. Congreso, ¿tú crees que la gente hubiera optado por esa posibilidad, cediendo en el fondo tu posibilidad de elegir directamente a tu presidente? Pero si tú optas por un sistema presidencialista, tienes que optar por un sistema presidencialista, poner umbrales para tener partidos fuertes, para poder tener una negociación mucho más estable entre el Ejecutivo y el Gobierno. No estoy diciendo binominal, sino que partidos más fuertes, más representativos, y por otro lado un sistema bicameral que tenga los adecuados controles. Así funcionan efectivamente los sistemas que dan estabilidad y gobernabilidad política, que es lo que no tiene el sistema político que estamos proponiendo. Y además tenemos esta Cámara, que es una Cámara hiperpoderosa, que va a tener, porque si tiene algo el sistema electoral, el principio de la proporcionalidad, es decir, Santiago, Concepción y Valparaíso van a tener el poder político de la Cámara de Diputados, que va a tener mucho más facultades, y el resto de las regiones van a tener una participación bastante escuálida en el proceso legislativo, solo en algunas materias, lo que a mi juicio contradice el impulso descentralizador que tiene el resto de la Constitución. El resto de las regiones menos densamente pobladas van a tener menos poder en el debate legislativo del que tiene hoy día, porque las asambleas regionales del Estado regional carecen de facultades legislativas. ¿Por qué no se cayó? Cierto, eso no es así, ¿no? O sea, desde luego, no es que vayan a tener menos facultades, menos presencia, van a tener mucha más presencia en la Cámara de las Regiones. Pero las asambleas legislativas no van a tener... No. Las regiones menos pobladas van a tener mucha más presencia en la Cámara de las Regiones. Van a tener más representantes. Y claro, ¿por qué hacer un Congreso de Diputadas y Diputados que sea proporcional? Congreso de Diputados. ¿Por qué hacer un Congreso de Diputadas y Diputados que sea fundamentalmente proporcional? Bueno, porque es parte bastante cercana al corazón del principio democrático, la regla de una persona un voto. No, de nuevo, esa cuestión parece ser irrelevante aquí, ¿no? Por supuesto que eso es importante. Está bien, dada la demografía chilena, adherir rígidamente al principio de una persona un voto llevaría a una concentración en la región metropolitana y las regiones más grandes enorme. Y eso necesita ser compensado. Por eso se crea una Cámara que represente genuinamente una perspectiva regional, porque hoy día las dos cámaras que existen tienen la misma raigambre territorial, o sea, no tienen ninguna específica óptica territorial o regional en su participación en el proceso legislativo. Entonces, nosotros, el sistema es un sistema que tiene, por una parte, un Congreso de Diputados y Diputadas que responde en la mayor medida posible a un principio proporcional, por el pequeño detalle de que eso es el corazón de la idea democrática, y que eso se compensa con una Cámara de las Regiones en que el diseño está para que sea un órgano que lleve al proceso legislativo una perspectiva genuinamente regional, porque la construcción del Estado regional, que yo creo que es una de las mayores innovaciones de la nueva Constitución, pero construir ese Estado, que sea realidad, eso va a tomar tiempo, eso es una cuestión de construcción institucional, y para eso un proceso legislativo en que hay una perspectiva genuinamente regional es fundamental. Tú querías decir algo, Maya. Solo señalar que a veces sorprende que el análisis de la propuesta de nueva Constitución se haga en términos como pétreo. Nada de esto es pétreo. O sea, la Constitución y la propuesta es el punto de partida y significa la implementación de institucionalidades que en parte son novedosas. Cuando Fuad dice no hay en el mundo, no hay ninguna Constitución de la República de Chile salvo esta, la del año 2022, que es el punto de partida y que va a requerir una implementación. Y si la pregunta es, ¿va a requerir ser perfeccionada? Por supuesto. Va a requerir ser perfeccionada, va a requerir ser aplicada. Lo que Fernando en parte señalaba era que parte de las prácticas
del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Regiones, serán prácticas parlamentarias. A propósito